El anuncio presidencial interviene en momentos en que la sociedad panameña, como les decía, atraviesa por una crisis gravísima de credibilidad, donde no hay la legitimidad necesaria. Y este anuncio presidencial, creemos nosotros que no es casualidad que se dé ahora, que no es casualidad que se anuncie en estos momentos, luego de la situación que todos sabemos que vive la partidocracia y muy especialmente el PRD. Entonces, frente a una serie de aprehensiones que es natural que surjan en sectores de la ciudadanía, queremos recordarles lo siguiente: los problemas de derecho constitucional, como nos enseña Ferdinand Lasalle en su obra ¿Qué es una constitución? Los problemas de derecho constitucional no son problemas de orden jurídico, son problemas de poder. Lo jurídico viene a facilitar al poder dominante, en este caso a la partidocracia, sus actuaciones, porque el poder ciudadano no aparece por ningún lado. Entonces, ¿qué pasa si, como lo ha anunciado el presidente de la República, abandona el país para acudir a una cita médica? Sin querer adelantarnos a cualquier situación que uno no se la desea en cuanto a su estado de salud, no podemos nosotros dejar de poner sobre la mesa para que la gente vaya ahondando en su conocimiento y vaya pudiendo opinar debidamente. Tenemos que tomar en cuenta cuál es la situación o cuál es el estado actual del poder político. El poder político que está secuestrado por la partidocracia, tanto la partidocracia que está en el gobierno como la partidocracia que aspira a estar en el gobierno, porque no podemos hablar de partidos de oposición, porque eso es lo que menos hay como actuación de parte de los partidos políticos o las corporaciones que se hacen llamar partidos políticos en nuestro país. Lo que menos hacen es una labor de instrucción, educación al ciudadano, para que la ciudadanía tenga elementos de juicio pertinentes para saber cómo afrontar las situaciones que se van abriendo, y prueba de ello es que el solo anuncio por parte del presidente Cortizo ha despertado, por un lado, como les decía, elucubraciones, opiniones que no están argumentadas, y la mayoría de la gente que se viene manifestando hace gala de una ignorancia inexcusable de cómo funciona el poder. No podemos olvidar que la repartición de poder en este país nos tiene en un estado en que el ciudadano y la democracia a la cual la sociedad civil aspira han sido secuestradas por la partidocracia y por toda la parafernalia burocrática que se desempeña desde los distintos órganos del Estado. Pero vayamos pues tras el anuncio hecho por el presidente de la República. Como no somos médicos, como no somos expertos en materia de enfermedades ni mucho menos, tenemos que ir al terreno donde nosotros tenemos un escaso conocimiento, y es en ese terreno en el que hoy vamos a entrar con la siguiente alternativa, porque no podemos entrar a decir que si la enfermedad que tiene el señor presidente es grave, es leve, se cura en 2 días, o se cura en 10 días, o se cura en 30 días, etc. Vamos a los hechos. El artículo 188 de la Constitución impuesta, que es la que rige aquí en Panamá, establece que el presidente de la República, y este es un artículo que viene de la época de los militares, porque acuérdense que los militares ponían y quitaban los presidentes de a dedo. Así que lo que ahí decía, a los militares les importaba un bledo, a la dictadura le importaba un bledo. Prueba de ello fue cómo se deshicieron de todo y cada uno de los presidentes que ellos mismos ponían, ellos mismos los quitaban. Unos antes, otros durante y otros después. Pero veamos, cuando se hizo la constitución militarista autocrática, se puso una serie de arandelas al tema de
las licencias presidenciales, porque en última instancia a los militares ni le iba ni le venía que quien fungía como presidente de a dedo, como lo fueron todos hasta el 89, fuese o viniese del país por X, Y o Z tiempo. Entonces, por eso es que el artículo 188 dice que el presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional en cada ocasión sin pedir licencia de su cargo. Ojo, puede ausentarse sin pedir licencia de su cargo. ¿Por cuánto tiempo puede ausentarse este sujeto? Dice así: por un periodo máximo de hasta 10 días sin necesidad de autorización alguna. O sea que el presidente de la República, quien quiera que sea, se puede ir por 10 días y no le tiene que pedir permiso ni licencia a nadie. Simple y llanamente se va. Y muchas veces, por no decir generalmente, se van y ni avisan, sino que después uno se entera que están en Irlanda, en Estambul, en Abu Dhabi, vaya usted a saber, ¿no? Porque la arrogancia y la prepotencia, el autoritarismo los lleva a eso. Y con el pretexto de que no, son viajecitos aquí cortos, voy y vengo, fin de semana, 3 días, una semana, bajo las excusas más banales, lo han venido haciendo todos sin excepción. Ahora bien, si el presidente se va hasta por 10 días, no necesita autorización de nadie. Considerémonos agraciados si nos avisan. Si el presidente excede los 10 días y por una ausencia que no es mayor de 30 días, debe pedir autorización del Consejo de Gabinete. Eso es como si el presidente se para frente al espejo y dice: te pido autorización para irme, me voy. ¿Por qué? Porque el Consejo de Gabinete lo pone el dedo presidencial, así que no es el Consejo de Gabinete que le va a negar una licencia de 30 días al presidente de la República. Y finalmente, se puede ir por más de 30 días con la autorización de la Asamblea Nacional, que tampoco se la va a negar, porque ellos son blancos y ellos se entienden. Ellos son el uno para el otro para uno. Entonces, ¿qué dice el artículo de la Constitución? Que si el presidente se ausentara por más de 10 días, póngate atención, por más de 10 días, se encargará de la presidencia el vicepresidente. O sea, que el señor Cortizo se puede ir desde el 1 de julio hasta el 11 de julio y no tiene que decirle nada a nadie, ni nadie se encarga de nada, porque él va a seguir, entre comillas, gobernando por control remoto, por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, por Telegram, por donde le dé la gana. Entonces, si el vicepresidente, al cabo de 10 días, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encargarse. ¿Por qué tiene que encargarse? Porque el artículo 185 de la misma Constitución impuesta señala entre las atribuciones que ejerce el vicepresidente de la República, en este caso, por si a alguien se le olvida, el señor Gaby Carrizo, debe reemplazar al presidente de la República en caso de falta temporal o absoluta. Hay falta temporal cuando el presidente se ausenta, ¿verdad? Temporalmente, 10 días, 30 días, 90 días, pero si se ausenta por más de 10 días, el vicepresidente debe encargarse de la presidencia de la República, porque esa es una atribución constitucional que no puede eludir, porque habría entonces elusión constitucional, habría desviación de poder. Está obligado a asumir el cargo, a menos que decida renunciar al mismo. Abro paréntesis, en el caso que nos compete, dado que el señor Carrizo
tiene la dualidad de ser vicepresidente y ministro, ¿verdad? Si llega el día 11 y Cortizo no puede regresar por X, Y o Z razón, cualquiera que ella sea, porque no es solamente salud, decide recorrer Estados Unidos, visitar a unos parientes, irse para Puerto Rico con la señora, Dios sabrá. El vicepresidente, si no se encarga, está violando la Constitución, aunque claro, después saldrá el fiscal electoral, saldrán los de la Corte a decir lo que ya nosotros sabemos de antemano, como acaban de decirlo con el tema de la utilización de las instalaciones de SER TV de parte de Carrizo para transmitir una arenga política partidista cuando decidió no ir a las elecciones del PRD para escoger el Comité Ejecutivo Nacional. O como también están guardando silencio por la utilización de ese mismo vicepresidente de una nave, esa que llaman helicóptero, del Servicio Nacional Aéreo, Servicio Aéreo Nacional, para irse a una actividad político-partidista, cuando la Constitución prohíbe terminantemente el apoyo oficial para actividades político-partidistas a quien quiera que sea. Entonces, eso en cuanto a las licencias que pueda pedir Cortizo, que lo más seguro, conociendo, ¿verdad?, las mañas que tienen esta gente, lo más seguro es que por los primeros 10 días él no va a decir ni mu, es decir, no va a pedir licencia. Pero si se tiene que quedar más de 10 días, que eso más que depender de los médicos va a depender de él, porque lo más seguro es que los médicos en Houston, que es donde dicen que va, al cabo de 3-4 días le van a decir váyase para su casa, don't worry and be happy. O sea, aquí hay que empezar a hilar delgado, y son preguntas antes de pasar a otro tema dentro del mismo tema, es decir, a un subtema. ¿Por qué Cortizo espera hasta ahora para anunciar que tiene una enfermedad que lo aqueja desde hace buen rato? ¿Por qué ahora es que dice que se va a ir a ver con los médicos, si los médicos lo han estado viendo durante todos estos meses? ¿No? Ah, no, pues es que fue que hasta ahora que le recomendaron que se vaya a Houston. Y preguntamos nosotros, ¿quiere decir que en el cuerpo médico de nuestro país no hay un solo médico que lo pueda atender como Dios manda? Estamos mal. Ahora bien, el asunto es que él anunció que se va. No nos ha dicho por cuánto tiempo se va. Pero como él en sus arengas discursivas, él dice que él se la va a rifar y que yo sí me la rifo y que yo no soy leche condensada y que a mí no me vengan con esto y aquello, entonces seguimos en ascuas porque a lo mejor él ya sabe que se tiene que ir por más de 10 días, no va a decir nada. A lo mejor él ya sabe y no nos lo va a decir que él se va a tener que ir por 30 o más días. Pero lo que sí sabemos nosotros, o lo que sí tenemos que estar pendientes, es por qué ahora. ¿Por qué? Bueno, allí entra entonces ciertas cosas que hay que hilvanar bien delgado, estimados oyentes, y estamos poniendo sobre el tapete para que usted escoja. Esto es como quien dice, usted coge lo que usted quiera, le estamos diciendo qué es lo que hay. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que el presidente ha esperado justamente calendario en mano, que falten menos de 2 años para el vencimiento de su periodo. O sea, 2 años antes de la expiración de su periodo presidencial, el cual, por si alguien lo ha olvidado, vence el 1 de julio del 2024. Y qué casualidad, porque bueno, las casualidades existen, como también existen las causalidades. Qué casualidad que él se ha anunciado que se va después del día en que cumplirá 3 años de estar acabando con este país. No podemos decir que gobernando porque es lo que menos ha sabido hacer. Es una casualidad. Póngala usted
en su tablero de casualidades para su propio análisis, discernimiento, entendimiento y juicio de opinión que usted tiene derecho a tener. ¿Qué pasa? Que el 187, también de la misma Constitución, esta malandra, dice que el presidente y el vicepresidente de la República podrán separarse. Ojo, separarse no es lo mismo que pedir licencia. Separarse, y aquí el artículo junta a los dos, que para los efectos se comportan como uno solo. El presidente y el vicepresidente de la República podrán separarse de sus cargos mediante licencia que cuando no exceda 90 días le será concedida por el Consejo de Gabinete. Separarse. Pero ¿qué pasa si Cortizo se separa del cargo? Le corresponde a Carrizo asumir las funciones en su carácter de vicepresidente electo, ¿verdad? Entonces, durante el ejercicio de la licencia que se le conceda al presidente para separarse de su cargo, dice taxativamente, es decir, imperativamente, dice la Constitución que será reemplazado por el vicepresidente de la República, quien tendrá el título de encargado de la presidencia de la República. No se le puede llamar presidente en la eventualidad que se dé esa situación, porque presidente solo hay uno. Es si el vicepresidente se tiene que encargar temporal o permanentemente, su título es el de encargado de la presidencia de la República. Y decimos esto para que después, en la eventualidad que se dé una situación, no empiecen a llamarlo presidente cuando el título es encargado. Y eso hay que estar pendiente porque los periodistas gastos pagos inmediatamente quedan genuflexos y empiezan a hablar de excelentísimo y demás hierbas aromáticas, así como cometieron la grave falta de llamar al rector de la universidad en la época de García de Paredes rector magnífico. Entonces, ¿qué pasa? Porque esta es una caja de Pandora que se va abriendo. Y conociendo lo traviesos que son esta gente del PRD y sus aliados, entiendas en este caso sus aliados, no solamente los partidos que están con el PRD gobernando, sino también los que están aspirando, es decir, toda la partidocracia. Cuando cualquier motivo, la falta del presidente, no pudieran ser llenadas por el vicepresidente, dice la Constitución vigente, ejercerá la presidencia uno de los ministros de Estado, que estos elegirán por mayoría de votos, quien debe cumplir los requisitos necesarios para ser presidente y tendría el título de ministro encargado de la presidencia de la República. ¿Verdad? Entonces, estamos claros hasta ahí. 10 días no tiene que decir ni pío. Más de 10 días tiene que decir pío pío. Y el vice tiene que encargarse obligatoriamente. Ahora bien, como vivimos en un país donde el presidente es lo que es y su vicepresidente es lo que es y lo que aspira a ser, tenemos que andar con mucho cuidado. No vaya a ser que detrás de esta situación de salud no exista también un interés político, partidista o político por el poder, que nosotros no sabemos si hay un acuerdo o no, porque en Panamá todo es posible, hasta lo imposible. Nosotros no sabemos si Nito y Gaby tienen un pacto en que Nito le ha dicho a Gaby: yo voy a gobernar 3 años
y te voy a dejar a ti los 2 últimos años para que seas presidente de la República. Y más cuando de una manera u otra se han tenido que dar cuenta que el señor Gaby Carrizo no goza de la simpatía ni dentro del seno de su partido, como quedó demostrado cuando él mismo salió a anunciarnos por los canales de televisión públicos del Estado que no se presentaría a ser secretario general del PRD después de haber nombrado más de 15.000 personas para que acudieran a votar por él para secretario del PRD. O sea, eso, estamos hablando de hechos concretos, no de suposiciones, ni de lucubraciones, ni de especulaciones. Nosotros no sabemos. Y como esta gente son una especie de boboré, ¿verdad? Cortizo y Carrizo, nosotros no sabemos si hay un pacto entre ellos para que con sus inclinaciones paternalistas, Cortizo, que se ha dado cuenta que Carrizo ni fu ni fa, hayan decidido, ¿sabes qué? Yo me voy y te voy a dejar los 2 últimos años para que tú te encargues de terminar de acabar con este país. Y eso lo pueden hacer perfectamente, como hacían los militares. Los militares, si ustedes recuerdan, los que tengan memoria, que cada vez que sacaban un presidente de los que ellos ponían de a dedo, para poner a otro de a dedo, lo hacían siguiendo las pautas constitucionales. La única vez que dejaron de cumplirlo fue cuando en septiembre del 89 sacaron a Solís Palma y metieron a Francisco Rodríguez por una vía que no estaba establecida en su constitución de ellos. Bien, por otro lado, ¿qué pasa si nosotros leemos el artículo 189? Que dice así: por falta absoluta del presidente de la República, el vicepresidente asumirá el cargo por el resto del periodo. Ahí no hay vuelta de hoja. Esto no es el problema aquí no es si Carrizo nos cae bien o nos cae mal. El problema es que ellos tienen el sartén por el mango y ellos son los que deciden cómo se mueven las maracas en esta situación, ¿verdad? Entonces, ahí hay un Rosberry Jiménez que dice: vamos, profe, el presidente va a inventarse una enfermedad para poner a Carrizo. ¿Es eso congruente? Yo no he dicho que él se ha inventado una enfermedad. Yo doy por hecho que él está enfermo. Y ojalá se cure. Y ojalá le vaya bien. Y ojalá se mejore. Porque uno no le puede desear mal salud a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que ese puede ser, políticamente hablando, un pretexto. Yo no digo que él vaya a hacer eso. Ese es el problema de ellos. A nosotros ahí no tocamos ningún pito porque los panameños aquí no tenemos participación en nada. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los problemas a raíz de lo que dice Rosberry Jiménez es que los panameños somos muy ingenuos y muchas veces no queremos ver todo el panorama, nada más queremos ver un ángulo del panorama. Yo estoy poniendo sobre la mesa todas las posibilidades, usted escoge la que le guste. Si usted considera que no es congruente, pues definitivamente no hay ningún problema, pero los hechos están allí. Cortizo ha anunciado que está enfermo, no lo dudo, no se lo deseo, lo lamento, pero yo tengo que ir a ver, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo no creo que él, si me preguntan a mí, yo no creo que él vaya a abandonar el cargo para dejárselo a Carrizo. No, yo estoy diciendo que existen esas avenidas. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Pero siguiendo con el 189, dice que cuando el vicepresidente asume el cargo de presidente, ejercerá la vicepresidencia uno de los ministros de Estado que estos elegirán por mayoría, que sacaron a Arroyo, pusieron a De la Espriella, sacaron a De la Espriella y el gabinete escogió a Jorge Llueca para que asumiera
como ministro encargado de la presidencia de la República. Después, cuando vino Nicky Barletta de presidente, sacaron a Nicky Barletta, pusieron a Eric Arturo del Valle. Cuando sacaron a Eric Arturo del Valle, no pusieron a el doctor, se me escapa el nombre ahora mismo, porque lo hicieron renunciar, Esquivel, Roderick Esquivel, y pusieron a un ministro escogido por el gabinete en los cuarteles, que quedó como ministro encargado de la presidencia de la República, Manuel Solís Palma, quien fungió como ministro encargado de la presidencia hasta septiembre del 89, cuando los militares volvieron a sacar a la Asamblea de Representantes de Corregimiento a flote y nombraron a Francisco Rodríguez, que había sido contralor durante la dictadura, y lo pusieron como presidente de la República, hasta que llegó la invasión. Entonces, cuando por cualquier motivo, repito, la falta absoluta, hay una diferencia entre falta temporal, falta absoluta. Falta absoluta es que ya no vuelve más. Cuando por cualquier motivo la falta absoluta del presidente no pudiera ser llenada por el vicepresidente, viene la figura que estamos reseñando con nombre y apellido, de que un ministro de Estado, ¿verdad?, debe encargarse. Esos son lo que hay allí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que viene este párrafo cuarto, del artículo 189, que dice así: cuando la falta absoluta del presidente y del vicepresidente se produjera por lo menos 2 años antes de la expiración del periodo presidencial, el ministro encargado de la presidencia convocará elecciones para presidente y del vicepresidente en una fecha no posterior a 4 meses, de modo que los ciudadanos electos tomen posesión dentro de los 6 meses siguientes a la convocatoria para el resto del periodo. O sea, que el ministro encargado tiene que llamar a elecciones en un lapso no mayor de 4 meses para que los que resulten electos culminen el periodo que falte. Es decir, como son menos de 2 años, tendría que ser hasta que llegue el 1 de julio del 24. Ahora bien, ¿qué pasa? Que tenemos que tomar bien en claro, no es lo mismo la falta temporal que la falta absoluta. No es lo mismo la licencia de 10 que la de 30 que la de 90. Ahora bien, dentro de las circunstancias en la cual nosotros nos encontramos, nada impide, yo no estoy diciendo que eso sea así. Supongamos, porque tenemos que trabajar con hipótesis, con supuestos. Suponga usted, y Dios lo quiera, que la enfermedad de Cortizo lo lleva a tener que separarse totalmente del cargo. ¿Qué pasa? Tiene que asumir Carrizo. Pero, ¿qué pasa si Carrizo dice no? Yo no quiero asumir, yo renuncio a ser vicepresidente porque yo tengo aspiraciones de ser presidente de la República como candidato en el 2024. De pasar eso, tienen que poner, pues nadie le puede impedir al señor Carrizo que diga que él no quiere seguir siendo vicepresidente para no tener que encargarse. Pero eso sí, de llegar a ese punto, él tiene que anunciar eso antes de él. No puede llegar a eso en el momento en que le dicen
debe encargarse. No, yo no quiero encargarme porque aquí, no, tiene que ser de antemano que él tiene que renunciar a ser vicepresidente. Acuérdense que cuando Endara, con esta misma constitución, ¿verdad?, tuvo su pleque con el doctor Arias Calderón. Arias Calderón era vicepresidente y no dejó de serlo. Él siguió siendo vicepresidente. Lo mismo pasó cuando Martinelli le metió una patada en el trasero a Varela por Twitter. Varela siguió siendo vicepresidente, solo que no cumplió con sus funciones, pero cobró, porque no asistía. Una de sus funciones es asistir a las sesiones del Consejo de Gabinete. Así es que tomemos nosotros en cuenta estos antecedentes nada más como punto de referencia, ¿no? No estamos buscando congruencia, sino hablando de experiencias. Y sobre todo que nosotros no estamos dentro del engranaje gubernamental para saber qué se está cocinando, qué se ha empezado a cocinar. ¿Qué se ha empezado a cocinar? Entonces, resumiendo, si el señor Cortizo se va por menos de 10 días, no pasa absolutamente nada en el bullpen presidencial. Más de 10 días, Carrizo tiene que asumir. Más de 30 días, Cortizo tiene que pedirle permiso a la Asamblea. Más de 90 días, ¿no? O sea, o por un periodo mayor de 30 días, tiene que pedirle permiso a la Asamblea. Más de 10 días, Consejo de Gabinete, más de 30 días a la Asamblea. ¿Quién se encarga? El vicepresidente. ¿Qué pasa si el vicepresidente dice, no, yo no me quiero encargar? Tiene que renunciar al cargo. Entonces, al renunciar al cargo, tiene que escogerse a un ministro en el Consejo de Gabinete para que asuma como ministro encargado de la presidencia de la República, mientras dure la ausencia de Cortizo. Porque si Cortizo se licencia por más de 30 días, porque usted 45, 80, 90, 100, si el día 101 él quiere regresar, él regresa y sigue siendo presidente, porque es una falta temporal. El problema es que se dé una falta absoluta, total, del presidente de la República. ¿Cómo se produce la falta absoluta del presidente de la República? La falta absoluta del presidente de la República se produce por muerte o renuncia. Nada más. Muerte o renuncia. No hay otra. Nadie quiere la muerte de nadie. Y no creo que Cortizo vaya a querer renunciar, a menos que, repito, esto sea en este ajedrez de la politiquería local, ¿verdad? Estén preparando ellos una figura, no sé, muy de ellos, porque acuérdense, y por eso eché para atrás, que durante la dictadura aquí nosotros nos acostábamos y al día siguiente teníamos otro presidente, y el que era presidente se enteraba de último que ya no era. O sea, y los tiempos, dicen que los tiempos han cambiado, sí, pero la Constitución es la misma, y el comportamiento de esta gente en eso no necesariamente va a ser otro. No tienen por qué tener otro comportamiento. Así que ahí van las cosas, estimado oyente de Alternativa. Lo que a la gente, lo que pasa es que en menos de 24 horas los ánimos a favor o en contra de Carrizo, sobre todo,
se han encendido y la gente ha empezado a mandar memes de que si se va a Cortizo nos vamos para el Carrizo, de que si esto, o sea, la gente empieza a elucubrar de todo y no tenemos todavía suficiente elemento de juicio para poder decir esto va por aquí, esto va por allá. Estamos poniendo sobre el tapete lo que hay, lo que no hay, lo que dice la Constitución, por si de algo sirviese, porque a la hora de los mameyes, ellos van a hacer lo que les venga en gana. ¿O no? No llevan 3 años haciendo lo que le da la gana. Absolutamente lo que le da la gana. Se pasan su propia Constitución impuesta por la entrepierna todos los días. Se limpian con ella. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos decir, hey, puede que pase esto, puede que pase esto otro? Entonces, se los pongo hasta ahí porque el tiempo es implacable, pero yo me temo que estamos un poco a la deriva en cuanto a las situaciones que hoy se dan, y creo que es conveniente esperar para que veamos. Aquí el amigo Jacob Carrera Spunner nos dice: existimos PRD buenos que queremos predicar dando el ejemplo y trabajando en dar luz a la oscuridad. Saludos, respeto y bendiciones. Yo no dudo que haya PRD buenos, es más, hay PRD muy buenos, hay PRD que son bueno, pero el problema aquí no es si hay PRD buenos y PRD malos. Nosotros tenemos que guiarnos por los hechos. Nosotros no podemos guiarnos que si un PRD que hay una persona que es buena y es PRD, sí, pero ¿y el PRD qué está haciendo con el país? Nosotros hablamos de cómo se comportan con el país. Ese es el problema. ¿Cómo se está comportando el PRD como tal con el país? ¿Ah? Con un autoritarismo y un absolutismo perverso, haciendo daño. Eso no quiere decir que todos los del PRD estén de acuerdo, pero mientras estén ahí, hay cierto grado de complicidad por omisión. Digo yo, eso no le quita la bondad a los buenos, eso fortalece la maldad de los malos, el silencio de los buenos. Como decía Gandhi, lo más atroz de lo malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Entonces nosotros, parodiando a Gandhi con el mayor de los respetos, a esa figura tan valiosa para el mundo como referencia ética, moral, etcétera, ¿no? Lo más atroz de lo malo en el PRD es el silencio de los PRD buenos, que ni se van ni hablan. Ese es el problema. Y lo mismo con toda la partidocracia nefasta que hay en este país. Y mientras tanto, los distintos gobiernos se han ido encargando de desplazar a los ciudadanos de sus derechos a participar en los asuntos públicos del país. El mejor ejemplo de ello, el Código Electoral, que ha sido hecho para decapitar al poder ciudadano y para decapitar las aspiraciones ciudadanas de poder participar en los asuntos públicos. Agradecemos a todos ustedes la audición de este su programa Alternativa. Gracias por los comentarios, opiniones. Un saludo a todos los que han estado con nosotros en la tarde de hoy, nuestros 4 gatos y una gatita. Y los esperamos mañana miércoles de 2 a 3 en este su programa Alternativa. Muchas gracias y hasta entonces, que Dios les dé salud, bienestar y gasolina. Hasta luego.